Ya estoy de vuelta. Chao. Perfecto, vamos, se van integrando los participantes. Vamos a esperar 2 minutos para partir con las presentaciones. ¿Se ven el número de integrantes? Sí. Abajo en la pantalla, cuando mueves el cursor, debería aparecer participantes. Okay. Sí. Bien, vamos a partir. Muy buenos días, buenas tardes a todos y todas. Damos una cordial bienvenida a quienes se han conectado y quienes están conectándose en este minuto. El Instituto de Ingenieros de Chile, que este año cumple 135 años de existencia, a través de las conferencias mensuales va cumpliendo con los objetivos de fomentar el conocimiento y progreso de la ingeniería, tratar los problemas que afectan a la ingeniería, contribuir al prestigio y desarrollo de la ingeniería y colaborar en la solución de problemas de interés nacional y aportar al desarrollo del país. En esta ocasión, hemos extendido nuestra invitación no solo a profesionales del área de la ingeniería, sino también y muy especialmente a profesionales del área de la salud. Estas dos áreas, aparentemente alejadas una de otra, en la práctica han estado muy unidas y se van acercando a pasos agigantados. Solo por mencionar algunos ejemplos, podemos nombrar el desarrollo de dispositivos médicos como equipos de diagnósticos por imagen, sistemas de monitorización de pacientes, prótesis y dispositivos de asistencia médica, la telemedicina, la inteligencia artificial y análisis de datos para analizar grandes el diseño y construcción de estructuras hospitalarias, etc. Es así como hoy tenemos a un invitado muy especial, el ingeniero civil eléctrico Iván Dimov, quien nos contará el camino que está recorriendo, en que a través de la ingeniería hoy está aportando a mejorar procesos que implican salvar vidas. Y eso desde Valparaíso a Silicon Valley. Creemos que vale la pena y es muy importante concebir la ingeniería como motor de desarrollo en muchos ámbitos, a veces inimaginables, pero que están permitiendo aportar al bienestar de la sociedad con innovaciones relevantes que nos llenan de orgullo. Agradecemos a nuestro conferencista, señor Iván Dimov, quien ha logrado darnos este espacio de su valioso tiempo desde California para contarnos sobre su trabajo y aportes a la salud. Iván Dimov
Es cofundador y director ejecutivo de la empresa Orca Bio, unicornio científico cuyo inicio se da en 2016. También es cofundador y exdirector de tecnología de Lucira Health, una empresa de diagnóstico molecular que recibió la primera autorización de la FDA para un dispositivo de autodiagnóstico de COVID-19 y gripe en el hogar. Antes de Orca Bio, Iván fue miembro de CIBEL e instructor visitante en el laboratorio de Irv Weizmann y científico principal en la Universidad de Stanford. También fue investigador invitado en el BioPoets Lab de la Universidad de California, Berkeley, donde desarrolló innovadoras plataformas microfluídicas para la investigación con células madre y el diagnóstico molecular de bajo costo. Anteriormente en su carrera, Iván fundó Blob Code Technologies, una startup que incorpora capacidades de lectura de códigos de barras 2D usando la cámara estándar dentro de un teléfono móvil. Iván tiene un doctorado en biofísica aplicada de Dublin City University y es ingeniero civil eléctrico con una licenciatura y maestría en electrónica, telecomunicaciones e informática de la Universidad Técnica Federico Santa María, Chile. Ha establecido 2 centros de investigación en Chile en el campo de la robótica y las tecnologías hospitalarias que brindan ingeniería clínica e innovación tecnológica a los hospitales más grandes del país. Iván ha publicado más de 40 artículos en revistas indexadas y tiene más de 40 patentes o solicitudes de patentes. Nuevamente agradecemos a Iván por su disposición para esta interesantísima conferencia. Les comento que las preguntas deben ser escritas en el icono preguntas y respuestas, las que al final de la exposición serán presentadas por nuestro past president, señor Ricardo Nicolau, a quien agradecemos de antemano su apoyo en esta labor. El video de esta conferencia será subido a la página del instituto en un breve plazo. Al final de la actividad, les solicitamos responder la encuesta relativa al evento, la que nosotros utilizaremos para implementar mejoras y realizar análisis a los mismos. Muy bienvenido, Iván. Muchas gracias. Te doy la palabra. Muchas gracias por esta invitación y por esta presentación tan buena. Solo quisiera confirmar de que se ve la pantalla y el cursor. Sí, perfecto. Ok, muchas gracias. Ok, gracias por su tiempo. Hubiese sido, supongo, mucho mejor haber hecho todo eso en personas para tener un poco más capacidad de interactuar con todos ustedes. Pero por favor traten de hacerlo lo más interactivo posible y digamos de tener sus preguntas. Y lo que voy a hacer yo es tratar de hacer esta historia, este recorrido y dejar un buen tiempo para que luego volvamos de vuelta y entremos en los detalles que les interesa a ustedes. Me disculpo que algunos de estos slides van a estar en inglés porque lamentablemente muchos de estos materiales están en inglés, así que no los pude cambiar todo a español. Pero voy a tratar de hacer esta conferencia más que nada en español y de vez en cuando a lo mejor no voy a tener la palabra precisa en español y la voy a mencionar en inglés, así que disculpas por eso. Pero lo que quería contarles hoy día es un poco la historia personal que tuve yo, que Silvana presentó muy bien ahora recién en la entrada de esta conferencia, de cómo fue mi camino de partir de un estudiante de Ingeniería Civil Electrónica en la Santa María y terminé hoy día acá en el Valle del Silicio, entonces de Valparaíso al Valle del Silicio en California, y trabajando en un área tan como aparentemente distinta, ¿cierto? En el fondo empecé a estudiar cómo armar sistemas electrónicos y hoy día estamos armando remedios y salvando pacientes con cáncer terminal de la sangre. Entonces la conexión y el camino no parece muy obvio. Entonces eso es lo que le gustaría contar y ojalá que eso le dé ciertas inspiraciones, ciertas ganas de también seguir caminos interesantes
y que también les muestra de que todo es posible y de que no tienen que limitarse. Eso idealmente, si algo podemos sacar de esta charla es que les dé la gana de tomar riesgos y que en el fondo no se limiten como a las mentalidades estándares y a las cajas mentales estándares que uno viene normalmente. Ok, a ver aquí. All right. Esta charla en general va a tener muchas imágenes y muy poco texto. Así que voy a tratar de ejemplificar las cosas principales que pasaron en mi camino. Todo partió en la Santa María, una increíble imagen aquí al frente de cómo se ve, y hasta el día de hoy creo que es una de las universidades más bonitas en el mundo, especialmente con esta tremenda vista que tiene, y simplemente Valparaíso es un lugar tan bello. Pero mi pasar a través de la Santa María fue increíble, en el sentido de que la Santa María me transformó a mí. Yo estaba saliendo de la escuela y tenía una mentalidad bien cerrada de cómo interactuaba con el mundo. Lo que fue impresionante de la Santa María fue de que no solo me dieron los conocimientos técnicos, sino que me enseñaron a pensar de una forma diferente y de analizar el mundo de una forma diferente y de ser mucho más curioso. Y Iván, también me dieron la Iván, oportunidad. perdona, pero ¿Sí? la presentación no corre, ¿ah? No se cambia la imagen que tiene puesta. Sí, bueno saberlo. Voy a tratar de reiniciar la imagen. Ujú. Ok. ¿Ahora se ve? Ahí se ve la Universidad de Santa María. Ok, A ver, perfecto. prueba a avanzar a la próxima, a ver si... ¿Ahí? No avanza. Ah, Ahí sí. sí, perfecto. Entonces hay un tiempo que se demora. Sí, Ok, hay un voy a delay. tratar de esperar. Ok, entonces, partiendo de nuevo, mi camino parte el año 99 en la Santa María, entré a estudiar Ingeniería Civil Electrónica, y como mencionaba, lo impresionante que fue en ese caso es de que no solo aprendí conocimientos técnicos, sino que aprendí a cómo pensar y cómo analizar los problemas y el mundo frente mío. Y fue una transformación muy profunda. Y creo que es una de las universidades que más me ha marcado, sino la que más me ha marcado como persona. Y también me dio la oportunidad de poder explorar y poder ser emprendedor. En el sentido, los profesores fueron súper acogedores a cuando los alumnos, especialmente el departamento de electrónica, cuando teníamos ideas interesantes, ideas locas. Y yo siempre tenía una atracción muy fuerte hacia la creación tecnológica, hacia a la creación de soluciones nuevas que ayudan con problemas cotidianos que tenemos. A lo mejor es un resultado de que supongo que tengo una flojera bien fuerte dentro mío, bien profunda, y siempre tengo las ganas de que pueda encontrar una solución tecnológica que me evita tener que enfrentar a un problema y me permite resolver un problema de forma más floja. Y eso siempre me ha motivado, tratar de encontrar soluciones tecnológicas a problemas que me molestan. Y en ese sentido, la Santa María fue un gran lugar para poder explorar todas esas ideas, y de que en el fondo los profesores te dan el espacio, te dan acceso a los laboratorios, te dan acceso a herramientas, y también discuten ideas y tratan de apoyarte en tu exploración de nuevos approaches y nuevas tecnologías. Y eso es lo que finalmente me llevó a participar en muchas de las competencias como electrónicas que tenían, donde los alumnos que le gustaba la tecnología podían hacer sus propios inventos, y una vez al año se hacía como un desafío en unas competencias que se hacían en Santa María, y cada uno tenía que armar una máquina que de alguna manera aborde ese desafío. Y ahí empecé a hacer mis primeros proyectos y primeros intentos de hacer nuevos inventos, por decirlo así. Rápidamente me di cuenta de que los problemas que uno trata de resolver son un poco más grandes de lo que uno cree al principio, y requieren mucho más esfuerzo que solamente lo que una persona puede aportar. Y en especial me encantaba mucho la automatización
de cosas físicas y la expresión máxima de eso es la robótica. En el fondo, poder automatizar el trabajo que hace un humano y que lo haga una máquina. Y en ese sentido, llegamos a la idea de que en vez de trabajar de forma solitaria cada uno de nosotros, podríamos juntarnos en un equipo y apoyarnos y hacer proyectos cada vez más grandes y más sofisticados. Y de ahí se nos ocurrió la idea de armar el Centro de Robótica en la Santa María, que fue el primer centro, creo que en Chile, de ese tipo de iniciativa. Y básicamente era tratar de juntar todas las personas que tenían intereses comunes, que le encantaba la tecnología, la automatización, la robótica, y que pudiéramos trabajar en desafíos cada vez más grandes. Esa organización también nos permitió ofrecer nuestros servicios a distintas partes de la universidad, a distintos investigadores, y poder, en el fondo, ayudarlos a hacer sus investigaciones creándoles soluciones tecnológicas. Y obviamente también en participar en competencias de robótica, etc. Y esa iniciativa empezó a crecer cada vez más, se juntaron más y más personas, y esta es una foto celebrando 10 años desde la creación del Centro de Robótica, eso fue el 2010. Entonces nosotros creamos el centro más o menos en el año 2000, 2001, y yo estuve junto con mi socio Cristian Díaz, estuvimos a cargo por unos 2-3 años, creamos las bases, creamos un poco el framework, la estructura, y después fue increíble cómo se lo pudimos pasar a otros alumnos y eso siguió creciendo y creciendo. Los alumnos empezamos a ganar varias como fondos de financiamiento y nos permitió en el fondo meternos en muchas áreas y hacer muchos desarrollos y muchas investigaciones y crecer cada vez más. Y fue como un acto de amor y de pasión. Muchos de nosotros no teníamos sueldos, no nos pagaba nadie ningún dinero, al principio, los primeros años, hasta que más tarde cuando empezó a crecer, incluso fuimos partícipes de varios proyectos FONDEF y proyectos con CONICYT, y eso pudimos por fin ya empezar a tener recursos para poder incluso pagarnos algo para poder, en el fondo, cubrir algunos de los gastos y costos personales que teníamos. Y así salió de la nada y creció en una cosa bien bonita y bien grande. Y muchas de las cosas del resto de mi camino profesional salen un poco como desde esa experiencia del centro. Me enseñaron un montón y maduré un montón con esta experiencia. Una consecuencia directa de los proyectos Centro Robótica fue cuando unos profesores se acercaron y nos dijeron, mira, nosotros estamos con un desafío de que queremos mejorar las normas electromédicas en Chile. En el fondo lo que sucede es que cuando uno va a un hospital donde usan muchas maquinarias e incluso algunas de estas máquinas se ocupan durante cirugías y cirugías bien complejas como donde te abren el cuerpo entero y te conectan, por ejemplo, para el ECG, para medir las ondas eléctricas que emanan del corazón y otros procesos fisiológicos que en el fondo se aplican cuando un paciente es muy frágil y resulta de que a veces estas máquinas pueden tener corrientes de fuga u otros parámetros eléctricos que de forma inadvertida podrían generar problemas de daño al paciente y a veces, en algunos casos extremos, se podría incluso morir los pacientes. Y por eso en el mundo existen normas de seguridad electromédica, pero en Chile eso estaba un poco menos avanzado, entonces la idea era tratar de generar estas normas modernas electromédicas de seguridad para los hospitales chilenos, y obviamente que para eso necesitamos armar equipos para medir si los equipos médicos que se ocupan en los hospitales son seguros o no. Y de ahí salió la idea de generar estas primeras normas y de ahí yo empecé a meterme en el área más médico o la interfaz de ingeniería con la parte médica. Y aquí abajo, finalmente, eso nos llevó a no solo crear las primeras normas, sino que crear los primeros equipos. Y obviamente la pregunta fue así, ¿cómo vamos a desplegar todo eso al mundo médico? ¿Cómo vamos a asegurarnos de que todas estas normas se empiezan a cumplir y de que todos estos tests y chequeos se hagan bien? Y de ahí surgió la idea de generar otro centro, pero esta vez ya con la Universidad de Valparaíso,
que yo y Cristian, el mismo socio que creamos el Centro de Robótica, creamos Centro de Tecnología Hospitalaria. Y aquí, de hecho, hay una foto antigua de los equipos que habíamos creado nosotros inicialmente, que son los equipos que miden la seguridad de los equipos médicos. También dimos muchas charlas en los hospitales, incluso embebimos técnicos especializados, ingenieros de seguridad médica, en los distintos hospitales más importantes del país, para poder, en el fondo, chequear de que toda la infraestructura tecnológica está segura y no hace ningún daño a los pacientes. Obviamente que la idea del Centro de Tecnología Hospitalaria fue creciendo, más allá de seguridad electromédica, sino que en general tratar de apoyar todo el ciclo de vida de uso de las tecnologías en los hospitales. Y eso también fue una experiencia muy importante y me acercó mucho al mundo médico. Entre tanto, otro proyecto que hice en el Centro de Robótica fue una colaboración con el Centro de Biotecnología de la Universidad de Santa María, donde el desafío era cómo podemos generar un robot que pueda automatizar la construcción de una cosa que se llaman chips de ADN, que en el fondo son una técnica antes que existiera el secuenciamiento moderno genético. Cuando uno quería saber cuáles son los genes que estaban prendidos en una célula, la única forma para saber, mirar todos los genes de una sola vez, y sabemos que tenemos decenas de miles de genes que se activan y se expresan en todas las células de cualquier mamífero o un humano todo el tiempo. Entonces, para poder medir todo eso de una sola vez y tener un mapa mental de todo lo que pasa, se necesitaban desarrollar estas nuevas técnicas como los chips de ADN que te permiten medir eso. Y eso fue uno de los proyectos que nos surgió en el Centro de Robótica para colaborar con el Centro de Biotecnología para generar estos robots que automatizan la construcción de esos chips de 30.000 genes diferentes que pueden medir. Y eso me abrió a mí el mundo ya más allá de la parte médica así como macro, sino que ahora la biología y lo que pasa microscópicamente en la vida, en el fondo, en las células vivas. Y eso me fascinó enormemente, porque de repente me di cuenta de que una célula, si yo lo pienso como un electrónico, es una máquina ultra sofisticada que tiene un montón de niveles de control y es una maravilla ingenieril, si uno lo piensa desde ese punto de vista, y casi como que hace ver que nuestra ingeniería, que creemos que es tan sofisticada, parece algo en pañales comparado con lo que ha hecho la naturaleza. Entonces eso al final me empujó a que yo necesitaba irme en esa área y investigar más y poder entender mucho mejor lo que pasa en la biología y traer estos conceptos ingenieriles para poder entender mejor la biología, y no solo entenderla, sino que idealmente poder controlarla para que haga cosas buenas o por lo menos reparar problemas que podrían ocurrir en origen biológico. Y de ahí empezó a migrar mi interés desde la ingeniería pura hacia la interfaz entre la biología y la medicina y la ingeniería. Y ahí surge todo el área de la ingeniería biomédica. Entonces de ahí me empecé a ir hacia el lado biomédico y decidí hacer un doctorado en el área biomédica, que formalmente fue un doctorado de biofísica aplicada. Eso fue como la denominación formal, pero en el fondo es justamente entrar a la parte física ingenieril y conectarla con la parte biológica y médica. Y aquí hay una foto del lugar donde finalmente llegué, que es el Instituto de Diagnóstica Biomédica, o Biomedical Diagnostics Institute, en la Universidad de Dublín, en Irlanda, en Europa. Eso era un instituto nuevo que recién habían creado con un financiamiento del gobierno irlandés, y tenían una misión bien grande, que querían crear nuevas tecnologías de diagnóstico que nos permitirían abrir una ventana hacia la biología y hacia al control y la cura de enfermedades, que idealmente revolucione la medicina. Y se habían ganado unos fondos del orden de los 60 millones de euros para poder hacer estos proyectos en un tiempo de como unos 5 años. Y fue muy atractivo, fue muy linda experiencia de llegar ahí desde el principio y
y ayudar a construir todos los laboratorios y construir el enfoque de ese centro y poder hacer mi doctorado en este contexto. Y aquí tengo muchas fotos de distintos proyectos en los cuales estuve metido que finalmente me llevaron hacia el camino que estoy hoy día. Obviamente que esto es un resumen a grosso modo, pero lo que yo me enfoqué en mi doctorado, en mis investigaciones, fue la miniaturización de los pasos que se hacen en un laboratorio médico, en un laboratorio diagnóstico. La idea era agarrar la tecnología que se había desarrollado, las herramientas que se habían desarrollado para la microelectrónica y todas estas herramientas que te permiten miniaturizar cables, transistores y elementos eléctricos, miniaturizarlo a nivel microscópico y en el fondo generar mucha densidad de esos, y de ahí salió obviamente la revolución de los computadores, de las telecomunicaciones, etcétera. Ocupar esa misma herramienta que generaron esa revolución que cambió la sociedad, pero ahora aplicarlas al lado de la biología y de la experimentación con líquidos. Y entonces, en vez de construir cables y transistores, podríamos construir microtuberías, microcámaras de reactividad y válvulas que controlan todos los pasos que suceden, y todo hacerlo a nivel microscópico. En el fondo, hacer estas cámaras, estos canales del tamaño del diámetro de un pelo humano o 100 veces más chiquitito incluso que el diámetro de un pelo humano. En esa época estaba surgiendo toda esta área, el área de la microfluídica, como se conoce, y todos los investigadores en esta área lo estaban tratando de miniaturizar y ver cómo podemos transformar lo que se hace en laboratorio en algo chiquitito. Y la gracia de eso es que al hacer eso puedo reducir los gastos de reactivos, hacer todo mucho más barato, las reacciones más chiquitas ocurren más rápido, entonces puedo acelerar los procesos bioquímicos, puedo juntar muchas reacciones en un espacio muy chiquitito, entonces en el fondo puedo paralelizar lo que se hace en laboratorios enormes, en áreas muy pequeñas, y eso también nos permite democratizar o llevar a cualquier parte del mundo cosas que normalmente requerirían gran infraestructura. Y la idea también surgió de ahí de que a lo mejor de la misma manera como en ciertos países, cuando salieron los teléfonos inalámbricos celulares, permitieron de que los países no tenían que desarrollar una red de teléfonos cableados y podían saltarse varios pasos tecnológicos y acceder a la tecnología más moderna y a todas las ventajas que tiene sin pasar por todos estos pasos caros que antiguamente los otros países tuvieron que hacer, y de esa manera dar acceso a tecnologías sofisticadas a muchas más personas del mundo. Eso también es un poco la visión del área de la microfluídica y la miniaturización. De aquí sacamos muchas publicaciones, hicimos muchos intentos de miniaturizar un montón de cosas que ocurren en el laboratorio, y algunos con más éxito, otros con menos éxito. Y fue una experiencia muy grata y así como abredora de mente para mí. Y en general, una de las áreas que me metí mucho es cómo miniaturizamos la amplificación genética. Antiguamente yo tenía que explicar qué era un PCR a personas que no estaban acostumbradas, pero ahora con COVID es más fácil. Y en el fondo la pregunta es, ¿cómo puedo yo hacer los pasos que hoy día se hacen en un PCR, en un laboratorio grande, central, en una máquina del tamaño de un refrigerador, en un chip enano? Y aquí hay varios intentos de eso mismo. Y hay varios pasos que hoy día tienen que hacerse de forma manual, que al miniaturizarlo lo puede hacer de forma automática, y además puede ser mucho más de eso y mucho más rápido. Entonces eso nos llevó a luego, cuando yo terminé mi doctorado en Irlanda, irme a la Universidad de California en Berkeley y de alguna manera llevar este proyecto más allá del doctorado e incluso tratar de ya llevarlo a desarrollar un impacto en la sociedad, porque a mí me frustraba mucho de que hacíamos muchos experimentos en los laboratorios, los publicábamos, todos se emocionaban, y después íbamos a la siguiente cosa. Y la sociedad no se beneficiaba de los descubrimientos y de la capacidad nueva que habíamos desarrollado. Y eso me frustraba, porque a mí lo que más me motivaba era resolver problemas y que esas soluciones le ayudan a las personas en vez de en el fondo quedarse solamente como curiosidades interesantes. Entonces,
Cuando partí mi trabajo en Berkeley, ahí conseguimos el apoyo de la Fundación Bill y Melinda Gates, conseguimos apoyo de la Autoridad de Defensa, el DARPA de aquí de Estados Unidos, para ver cómo podemos llevar esto de como cosas teóricas y cosas más de demostraciones de conceptos hacia dispositivos reales que podríamos desplegar en el mundo, y en especial en ambientes de poco recurso, que podrían beneficiarse enormemente de tener acceso a ese tipo de tecnología diagnóstica. Al mismo tiempo que cuando yo estaba en la Berkeley, se me salió la oportunidad de tener un trabajo en la Universidad de Stanford, y tenía doble contratación, y trabajaba una parte del tiempo en Stanford, otra parte en Berkeley. Estas dos universidades están como a 1 hora y media una de la otra, entonces tenía que viajar un día para un lado, otro día para el otro lado, y ahí también desarrollé proyectos de miniaturización y microfluídica, que finalmente me llevaron a la empresa actual, Orca Bio, y aquí está un poco el concepto, que lo voy a explicar un poco más detalles en los siguientes slides, pero al principio quiero contarles qué pasó con esta idea de miniaturizar los pasos de un laboratorio diagnóstico, y en especial la capacidad de poder hacer amplificación genética de forma paralelizada y muy miniaturizada. Y estos son un poco las ideas iniciales con las cuales partimos, y finalmente, después de varios años, logramos obtener el primer dispositivo práctico, y coincidió el timing con la salida de la pandemia COVID, de manera tal de que cuando salió COVID, por lo menos aquí en Estados Unidos, y llegó COVID en marzo del año 2020, nosotros ya estábamos trabajando en un dispositivo para la diagnosis de la gripe, de la influenza, y cuando salió COVID era un trabajo bien eficiente de poder cambiar un poco la química dentro del chip para que detecte, en vez de detectar los genes de la influenza, pudiera detectar los genes del COVID. Y si ustedes se acuerdan, los genes de COVID salieron muy rápido porque se secuenciaron muy rápido, en cuestión de como semanas de que se había identificado el COVID. Ya en la internet uno podía bajar el genoma del COVID y podía ver cuáles son los genes que puedes usar para identificarlo. Por lo tanto, nosotros armamos este dispositivo que, en el fondo, adentro de esa cajita hay unos chips parecidos a estos aquí que habíamos desarrollado inicialmente en el laboratorio, que miniaturizan todos los pasos. Y en el fondo, esta cajita, que parece como una cajita de jabón, y aquí hay una foto con las manos de una persona abajo, que uno ve el tamaño, es la miniaturización de un laboratorio central de PCR con varios técnicos y con varias máquinas que se necesitan para hacer un PCR. Todo eso lo logramos condensar en una cajita chiquitita que está en la palma de la mano de una persona, y que se hace de elementos tan baratos que puede ser desechable, que se usa una sola vez. Y todo eso lo pudimos meter en una caja y distribuirlo donde sea necesario. Y esta cajita no necesita ninguna máquina externa, ninguna infraestructura, tiene sus 2 pilas de AA, y con eso funciona, y de nuevo, incluso en ambientes sin electricidad o con poco acceso a electricidad y otros utilities, como le llaman en inglés, puede usarse. Y es algo que me enorgullece un montón, porque esta tecnología fue súper robusta y fue muy rápida para poder incorporar la capacidad de diagnosticar COVID o cualquier virus por ese concepto, que en el noviembre del año 2020 fue el primer test que tú pudieras hacer tú mismo en tu casa solo, aprobado por el FDA para COVID, y que te da la respuesta en 20 minutos. En el fondo, tú lo abres y parecía un poco un test de embarazo, y tú mismo te lo haces, te sacas con un hisopo la muestra de la nariz, luego la pones en este tubito acá, ese hisopo, lo giras 15 veces, y ni siquiera tiene un botón. El chip detecta cuando ya se inserta la muestra, o este dispositivo detecta cuando se inserta la muestra, y parte el testeo, el PCR, y en 20 minutos se prende una luz que dice positivo o negativo. En este caso tenemos el ejemplo de negativo. Y es
ultra sencillo, cualquiera lo puede hacer y la respuesta es inmediata. Y lo interesante es que dentro de esta máquina hay un chip que tiene 8 cámaras que de forma paralela pueden ser PCR diferentes. En el fondo, este chip ya puede detectar, o este dispositivo ya puede detectar 8 enfermedades diferentes. Al principio solo le pusimos la capacidad de detección de COVID, pero un par de años después le agregamos también la capacidad de detectar COVID, influenza A o influenza B. Y con los años la idea es desarrollar de que puedas hacer mucho diagnóstico paralelo, de tal manera que si tú no sabes lo que tienes, el dispositivo puede escanear decenas y decenas de opciones y decirte exactamente lo que hay, el problema, y ayudar a los médicos a dirigir el tratamiento correcto. Un poco para que sepan cómo fue un poco el camino, partimos, yo junto con este chico acá, Deb y John, éramos los 3 fundadores, y con el tiempo empezamos a contratar a más personas, logramos conseguir interés de algunos inversionistas, y partimos bien chiquitito, hasta que al final, cuando ya estábamos en el tratamiento de COVID y había un montón de interés, la empresa salió al mercado público, empezó a vender acciones en el Nasdaq, aquí en Nueva York, y con eso también pudimos tener los recursos para escalar un montón la producción. Hicimos un partnership con esta empresa Jabil, y Jabil por la necesidad que había de COVID y de manufactura de nuestros dispositivos, construyeron esta fábrica en República Dominicana, y creo que una de estas personas aquí es el presidente de la República Dominicana, que abrieron la fábrica, y con eso se pudieron empezar a manufacturar millones y millones de estos dispositivos. Y en los últimos años creo que este dispositivo fue aprobado en 15 países en el mundo, en Europa, en Canadá, en Nueva Zelanda, en Taiwán, etc. Hemos distribuido millones y millones de estos dispositivos, incluso una de las partes que fue más interesante fue, no sé si ustedes se acuerdan que por ahí por el año 21 hubo una isla en el medio del Pacífico que se llama Tonga, que hubo una explosión enorme de un volcán. Y esa isla, como es tan remota, se había aislado del resto del mundo y no tenía COVID en esa isla. Pero cuando hubo la explosión del volcán, esas personas requerían mucho apoyo y gente externa tenía que venir a apoyarlos, pero la gente externa iban a traer COVID. Y la isla no tiene muchos recursos y no tienen una capacidad de laboratorio de diagnósticos, y no tenían cómo saber si las personas que vienen a ayudar realmente traían COVID o no. Y con los test rápidos esos de anticuerpos, la precisión no es tan buena. Idealmente pudiera usar un PCR que es mucho más preciso para resguardar la población de la isla. Y nosotros en la empresa Lucira enviamos un montón de dispositivos, incluso donamos un montón a la isla. Y aquí ves una señora de la isla, eso es como la capacidad central de diagnóstico de la isla, del ministerio local de ese mini país. Están haciendo muchos test y chequeando muchas personas de forma paralela, sin necesidad de un gran laboratorio, sin necesidad de grandes inversiones, y esto escala a medida que tú necesitas. Si necesitas chequear una persona, tienes un chip. Si quieres chequear 1000 personas, bueno, pones 1000 chips en paralelo. Entonces, eso fue una gran ayuda para esas personas. Ok, eso es una historia. Finalmente esta empresa fue comprada por Pfizer y ahora ya es parte de Pfizer, y supongo que la van a conectar con todas las drogas de COVID y de influenza que tiene Pfizer. Así que ojalá que esto siga ayudando a muchas personas en el futuro, y me siento súper feliz y como con mucha humildad de que tuve la oportunidad de crear algo tan bonito y que coincidió todo de que podíamos ayudar a tantas personas. Ok, volviendo un poco, un poco para atrás, y la otro trabajo que yo estaba haciendo en la Universidad de Stanford tenía que ver con varios proyectos, pero uno de los proyectos más interesantes fue este aquí. Y la idea fundamental era, mira, si yo tomo un pedazo de vidrio y le perforo muchos hoyos a través del vidrio, piensa que esto aquí es un pedazo de vidrio, y lo que ven aquí en azul son hoyos que no tienen... que están abiertos por arriba y por abajo, pero el vidrio le gusta el agua y los líquidos, es hidrofílico, y
Y cuando tú le pones una muestra que tiene harta agua, digamos, el vidrio como que lo succiona, lo chupa, y estos hoyos como capilaridades chupan el líquido y de forma muy rápida generan una distribución de muchos compartimientos separados de cámaras de líquido que son nanolitros, de como picolitros a nanolitros, de volúmenes muy chiquititos. Imagínense que esos hoyos tienen un diámetro del orden de 20 micrones, en el fondo del orden de 1/5 del diámetro de un pelo, y es un poquito más grande que una célula. Y de esa manera yo pudiera, si tengo una sopa de células, de muchas células diferentes, y esa sopa hago que toque este pedazo de vidrio, el vidrio lo succiona como si fuera una esponja y me reparte todas las células en distintas cámaras chiquititas, de manera tal que más o menos entra una célula o no entra ninguna célula en cada una de estas recámaras. De forma muy rápida pude distribuir las células y en el fondo es como que llené decenas de miles de tubos de ensayo con sus células que pueden, digamos, hacer el ensayo de forma instantánea casi. Y no requerí ningún robot, no requerí mucha gente moviendo líquido de un lado para otro. Entonces encontré que esa plataforma de poder distribuir estos líquidos en millones de compartimentos podría ser algo muy poderoso. Eso fue la primera como descubrimiento, que sería interesante usar esas cualidades, características microscópicas. La siguiente cosa que fue así como de suerte que encontramos que una vez que se llena esta cámara con líquido y se genera un menisco abajo y un menisco arriba, la gran pregunta es, ok, yo puedo hacer ciertas reacciones, ciertos procesos adentro de esta cámara, pero al final me gustaría extraer el contenido de ahí. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo puedo sacar este contenido? Y obviamente que trabajando a esa escala tan chiquitita no puedo usar el dedo o un palito o algo así para sacar el contenido, tengo que descubrir otra forma. Y con suerte encontramos de que podemos usar láseres, especialmente cierta longitud de onda de láser, que al inyectar la energía óptica del láser en este menisco, se rompe el menisco y permite en el fondo extraer el contenido de esta recámara y dejarlo caer, por decirlo así, en un recipiente que esté debajo. Y de esa manera nos dimos cuenta que podemos rápidamente cargar un montón de cámaras, distribuir cualquier muestra que está dentro de las cámaras y con un láser podemos sacarla. Para poder interrogar lo que hay dentro de cada una de estas cámaras y ver cuáles son las cámaras de interés con el contenido de interés y sacarlas, podemos usar microscopios así clásicos fluorescentes que se ocupan en general en la biología. Entonces esa parte no fue tan difícil, pero básicamente encontramos una manera bien diferente ocupando como elementos biofísicos bien novedosos para poder hacer procesamiento celular muy, muy rápido. Y de gran escala, de gran cantidad de números, porque en un dispositivo así como en un pedacito de vidrio con muchas perforaciones de alta densidad, aquí tienes una moneda de 1 centavo que es bien chiquitita, gringa, básicamente puedes llenarlo como con 4 millones de recámaras. Y obviamente si lo hago un poco más grande, escala de forma cuadrática la cantidad de recámaras que puedo hacer. Entonces, con este formato puedo procesar muchas células muy, muy rápido. Entonces, aquí esto es de una publicación que tuvimos en Nature, pero demostramos que podemos hacer muchas actividades diferentes que se hacen en un laboratorio en escala grande, pero de forma miniaturizada. Y una de las operaciones más sencillas que podemos hacer es sortear células. En el fondo, si yo tengo células que son de muchos diferentes tipos y quiero, no sé, tengo 1 millón de células y quiero identificar y extraer, ponte tú, 100 de esas 1.000.000 que son células de interés, podría usar de repente este dispositivo, porque lo que haría sería tomar esa sopa heterogénea de células, la distribuyo en estas millones de recámaras, de tal manera que hay una célula por cámara, y aquí hay una foto aquí abajo que se ven, las células están en blanco, fluorescentes, y se ve aquí un poco más oscuro la recámara alrededor de la célula. Y si yo quisiera de repente sacar una célula sin sacar las otras que están alrededor,
con el microscopio identifico dónde está la que yo quiero, cuál tiene la fluorescencia correcta, y después con el láser apunto a esa recámara y con eso extraigo la muestra. Lo bonito de eso es que poder hacer este sorteamiento o recuperación de células de interés se puede hacer muy rápido porque cargarla de una sola vez es todo en paralelo, casi instantáneo. Luego puedo escanear ópticamente para ver dónde están las que yo quiero y con un láser después puedo rastrear y llegar directamente a los lugares que necesito para extraer, y el tiempo que me demoro en el fondo inyectar la energía óptica y recuperar la célula resulta que ocurre en femtosegundos. Por lo tanto, todo puede ocurrir casi a la rapidez que yo puedo rastrear con un láser a través del vidrio, identificar la célula y extraerla. Y eso me permite ordenar células o extraer o buscar células de interés con una velocidad 100 a 1000 veces más rápido que la mejor herramienta para sortear células que existen hoy día. Ahora, ¿por qué eso es relevante? Porque resulta de que eso me permite de repente armar mezclas celulares muy precisas, donde sé exactamente cada célula que va en la mezcla y sé, y si sé qué es lo que hace la célula y sé su biología, puedo en el fondo determinar cuál es la función que yo quiero crear cuando hago una mezcla de diferentes células, determinando exactamente la receta de cuántas células de cada tipo, qué porcentaje y con qué pureza. ¿Por qué eso es importante? Porque cuando yo estaba en la Universidad de Stanford, me di cuenta de que hay toda nueva área de medicina que se está abriendo que se llama la medicina de terapia celular. El mejor ejemplo de terapia celular hoy día es el trasplante de médula ósea, porque en el fondo lo que hago es que tomo células inmunológicas de un donante sano y esa mezcla de diferentes células inmunológicas se las entrego a un paciente que tiene un cáncer como leucemia, que es terminal, y sabemos ya, porque eso se ha de forma así empírica desarrollado desde hace 50 años, y los médicos saben de que cuando yo hago esa transferencia de células de una persona a otra, estas nuevas células inmunológicas del donante te ayudan a encontrar el cáncer, destruirlo, y incluso te ayudan a reconstruir un nuevo sistema sanguíneo. El gran problema con el trasplante de médula ósea, con esa transferencia en el fondo que le mencioné, es que si tú sigues los pacientes que recibieron un trasplante de médula ósea, en 3 años, casi la mitad de ellos se van a morir. Y si tú miras por qué se mueren estas personas, porque la mitad de ellos se mueren porque el cáncer le volvió y le volvió más agresivo, y la otra mitad de las personas se mueren porque cuando tú insertas las células de este donante sano a una persona, aun cuando sean lo más macheado posible desde el punto de vista inmunológico, estas células igual tienen una chance de rechazarte. Y si ese en el fondo el sistema inmunológico te rechaza a ti como recipiente, como paciente, es como que si te montara una reacción autoinmune muy fuerte, te empieza a destruir los órganos por dentro y en el fondo te mata. Y si tú lo piensas, en el fondo el remedio mismo tiene su toxicidad, y la toxicidad del remedio, de esa mezcla celular, este remedio celular, la mitad de las veces es más tóxico que el cáncer mismo y te mata el remedio. Y en los últimos 30, 40 años desde que estamos haciendo trasplantes de médula ósea, lamentablemente nadie ha podido resolver ese problema de cómo minimizar la mortalidad del trasplante clásico. Y siempre hay un balance. En el fondo, si yo quiero reducir la cantidad de toxicidad, puedo tener un tratamiento más suave, con menos dosis, por decirlo así. El problema es que de ahí el cáncer, más cáncer vuelve y más gente se muere del cáncer. Si yo quiero ir con más fuerza a destruir el cáncer, puedo darle más fuerza de remedio, pero normalmente se mueren menos personas de cáncer, pero llegan a tener más toxicidad, entonces se mueren más personas de toxicidad. Por lo tanto, moviéndose de un lado al otro lado, no te permite realmente romper la barrera de reducir la cantidad de gente que se muere.
Y la idea nuestra fue, bueno, mira, si nosotros entendemos la biología de qué hacen las distintas células que sacamos del donante sano, y en el fondo podemos identificar aquellas células que te van a destruir el cáncer y aquellas células que te van a ayudar a recuperar tu sistema inmunológico, y identificamos las otras células que te pueden hacer rechazo inmunológico y que te pueden generar todas esas toxicidades, pucha que sería bueno poder ordenarlas, sortearlas, extraer las células buenas, dejar al lado todas las células malas del donante y insertar un remedio que es mucho más preciso y mucho más efectivo y mucho más sano desde el punto de vista de efecto secundario y de toxicidad. Y eso, entonces, en el fondo, la combinación de este problema aquí con el descubrimiento de esta idea de poder usar microporos o microcapilaridades, digamos, de vidrio para ordenar células muy rápidas con láseres que escanean, se juntaron a ayudarnos a crear la empresa OrcaBio. Y eso es lo que hicimos. Y hoy día tenemos este proceso donde sacamos del orden de 100 billones de células de un donante sano. Es un producto de aforesis, en el fondo es casi como una donación de sangre, pero es donación de células blancas de la sangre. La célula roja la metemos de vuelta en el donante, entonces tienes un donante sano que se sienta en una máquina así parecido a la donación de sangre, se queda ahí por un par de horas. En una bolsa se le extraen las células blancas, extraemos del orden de 100 billones de células blancas, o sanguínea en general. Esa la transportamos a una fábrica donde ocupamos estas nuevas tecnologías que hemos desarrollado, extraemos las células correctas, recombinamos de una forma diferente, que nosotros lo pensamos como si fuera un nuevo sistema inmunológico con una nueva configuración y distribución de células inmunológicas. Y esas las metemos de nuevo en una bolsa y se la enviamos al paciente de cáncer que está en un hospital y se le inyectamos a las venas del paciente. Y la idea es que este nuevo sistema inmunológico esté diseñado por la mezcla y tipo de células que se le ponen a destruir el cáncer en el paciente. Al mismo tiempo tenemos células madres que reconstruyen todo un sistema inmunológico y sanguíneo nuevo en el paciente. Y al mismo tiempo, esta mezcla estructuralmente no tiene la capacidad de rechazar al paciente, o la tiene muy, muy minimizada comparado con toda esta célula heterogénea que se recibieron del paciente, del donante sano. Y esa es la plataforma central, la tecnología central de OrcaBio. Con esa tecnología hemos seguido desarrollando más y más mezclas inmunológicas, o lo llamamos nuevos productos, nuevos remedios inmunológicos, optimizando cada vez más para tener mayor efecto sobre los pacientes. La primera generación de mezcla o de remedio, de producto que tenemos se llama OrcaT, y OrcaT ahora está indicado tenemos varios ensayos clínicos acá, para uno de los leucemia y cáncer de sangre más comunes como el AML, el ALL y el MDS. Y son para pacientes que tienen donantes que pueden ser o que son macheados inmunológicamente al paciente. Hemos tratado más de 250 pacientes con este approach, y de hecho los resultados han sido muy buenos, y el FDA nos ha permitido entrar en un ensayo clínico fase 3, que en el fondo la última fase de ensayo clínico con el cual ya podemos recibir la aprobación y empezar a distribuir eso de forma comercial y masiva a todos los pacientes que podrían estar en necesidad. También estamos desarrollando la siguiente generación de mezcla inmunológica, que es OrcaQ. Ahí tenemos del orden de 80 pacientes tratados. Estamos aún en fase 1B en ensayo, y en el background estamos desarrollando cada vez mejores y mejores approaches con esta plataforma tecnológica, aprendiendo de todos los errores y las cosas que nos resultan tan bien con OrcaT y OrcaQ, y generando nuevas optimizaciones que obviamente están en fases un poco anteriores. Pero para que sepan el nivel de impacto que estamos viendo, aquí tenemos datos para que comparen con el trasplante de médula ósea convencional. Aquí hay varias como formas de medir que también funciona un remedio. Esta forma aquí es como en el fondo es como la sobrevivencia ideal. En el fondo, esto lo que trata de medir es qué porcentaje de los pacientes tratados, después de un año de tratamiento, sobreviven libres de
de cáncer, que el fondo en ese primer año no le volvió al cáncer, y también libre de este rechazo inmunológico. El rechazo inmunológico, aquí los gringos le llaman GVHD, Graft versus Host Disease, y relapse free, en el fondo, cuántos de ellos sobreviven sin que les vuelva el cáncer. Y aquí podemos ver de que con un trasplante normal, solo 20% de las personas después de ser tratado con un trasplante de médula ósea y tienen obviamente un cáncer bien agresivo de leucemia, pueden sobrevivir un año sin que les vuelva el cáncer o sin que tenga un rechazo inmunológico. En el caso de los pacientes de ORCA-T, eso lo hemos mejorado 4 veces. Del orden de 80% de los pacientes sobreviven de forma ideal después del tratamiento. Eso es overall survival, en el fondo cuántas personas están vivas después de un año con ORCA-T versus cuántas personas están vivas por cualquier razón después de un trasplante de médula ósea. También estamos viendo una gran mejoría ahí. Y también es súper interesante ver de que en este remedio somos capaces de reducir la capacidad de que vuelva el cáncer y al mismo tiempo reducir la capacidad de rechazo y toxicidad. En el fondo, ese trade-off que había, que era un problema clásico, lo hemos podido quebrar. En el fondo, somos capaces de destruir cáncer y reducir toxicidad al mismo tiempo. Eso es lo que en el fondo estos otros 2 gráficos muestran. Eso ha hecho que los grandes hospitales que hacen trasplantes de médula ósea en Estados Unidos están súper interesados y todos querían participar en nuestros ensayos clínicos. Aquí tenemos algunos de ellos. Y esos hospitales representan casi el 40% de todos los pacientes tratados en Estados Unidos con trasplante de médula ósea para curar o tratar de tratar leucemias terminales. Entonces, estamos muy felices de que ellos reconocen este tremendo avance y que eso se ve casi como que va a cambiar el estado del arte y que la norma de cómo se tratan esos pacientes después de que tenemos nuestro ensayo clínico y demostramos que todo funciona bien, debería ocurrir ese cambio, esa revolución, y que tenemos los hospitales más grandes que llevan la opinión y que son como los líderes de opinión en esta área, ya usando este approach, y idealmente ellos después cambian a usar este approach como su nuevo estándar, y con eso llevan el resto del mundo con ellos. Eso obviamente que nos ha hecho la necesidad de tener mucha capacidad de manufactura. De hecho, durante COVID fue interesante porque nuestro ensayo clínico también permiten o nuestro producto ORCA-T permite de que los pacientes se vayan del hospital más rápido y no tengan que usar la UCI. Y eso fue algo muy crítico durante COVID, porque si ustedes se acuerdan, los hospitales estaban sobrecargados, las UCI también eran un recurso muy, muy escaso. Y lo que pasó en el caso de nuestros pacientes es que vimos una tremenda explosión de demanda de ORCA-T, y muchos doctores querían darle ORCA-T a sus pacientes, lo que significaba obviamente mucha manufactura y mucho sorteamiento celular que teníamos que hacer, y no nos dábamos abasto. Y era hasta un problema ético para nosotros, porque sabíamos de que las personas que necesitan eso están a 2-3 meses de morirse. Entonces, si le decimos no podemos, no tenemos capacidad, en el fondo es como negarse, darle una oportunidad de vida a una persona que está en una situación crítica. Entonces, quisimos realmente invertir en eso y tratar de que no nos ocurra nunca más eso de que no tengamos capacidad de manufactura. Entonces, para la preparación comercial, decidimos armar una fábrica enorme para poder hacer esto sin restricciones. Y había una tierra que estaba cerca del aeropuerto internacional de Sacramento. Sacramento es la capital aquí de California, donde había un nuevo parque de desarrollo, una nueva tierra donde se podían construir fábricas, y muy cerca del aeropuerto, porque muchos de estos productos para llegar a nuestros pacientes viajan a través de aviones. Entonces necesitamos acceso al aeropuerto, y partimos por ahí por mayo del 2021 en construir. Y ahora, fines del año pasado, en diciembre, ya armamos nuestra fábrica, y esta es la fábrica más avanzada de
de construcción de terapia celular de alta precisión en cualquier parte del mundo. Entonces, estamos muy orgullosos de poder haber hecho eso. Esta fábrica, aun cuando no suena mucho, puede producir como 3.000 productos al año, 3.000 de estas bolsas que se le pueden entregar a los pacientes al año, lo cual representa del orden de los 30% de todos los pacientes que reciben trasplante de médula ósea en Estados Unidos hoy día. Obviamente que esto no es suficiente, vamos a tener que armar adicionales fábricas en otras partes del país y obviamente que cuando eso ya se aprueba y que nos gustaría llevarlo a Latinoamérica, a Europa, a todas las partes del mundo donde hay gente que también sufre de ese tipo de cáncer. Lo otro también que fue muy impresionante y muy grato es darse cuenta cuánto puede ahorrar este approach en dinero al sistema médico. Aquí en Estados Unidos es increíble cuánto dinero gastan en salud. Si hoy día ve, por ejemplo, un trasplante de médula ósea tradicional, por paciente, eso le cuesta al sistema médico del orden de 1.2 millones de dólares. Eso es a través de digamos, de la vida del paciente. Abajo en verde se ve el costo inicial y luego el resto del costo es los costos de las complicaciones que ocurren porque no se hizo bien ese tratamiento y hay un montón de toxicidades y los pacientes tienen que volver al hospital, en algunos casos volver al UCI o se generan enfermedades secundarias y todo eso genera más y más costos al sistema médico y si tú lo agregas todo eso a través de la vida del paciente después de ser tratado, se generan sumas enormes. Y si nosotros somos capaces de mejorar la sobrevivencia libre de cáncer y libre de rechazo de 20% a 40%, duplicarlo solamente, eso le ahorraría el sistema gringo del orden de $500,700,000 por paciente. Entonces, no solo salvamos vidas, sino que también traemos mucho valor económico al sistema médico. Y eso también fue inesperado. Yo no sabía que eso podía tener un impacto tan grande. Y para terminar, para poder darles la idea para dónde vamos hacia el futuro, si uno piensa lo que hemos hecho hasta ahora del orden de 300 pacientes, hemos agarrado un sistema sanguíneo inmunológico sano y se lo hemos insertado a un paciente que tiene un defecto, una enfermedad en su sistema sanguíneo o su sistema inmunológico. En el caso de la mayoría de nuestros pacientes, el defecto es un cáncer sanguíneo. Y lo que hemos hecho es que hemos borrado el sistema sanguíneo y inmunológico defectuoso con enfermedad, lo hemos sacado, lo hemos extirpado y en su lugar hemos puesto un nuevo sistema sano. Y eso no solo es útil para los pacientes de leucemia que estamos viendo ahora al principio de nuestro ensayo de fase 3, sino que si ahora lo hago esto más rápido, resulta de que hay 100 a 150 enfermedades adicionales como enfermedades autoinmunológicas. El ejemplo son esclerosis múltiple, lupus, artritis reumatoidea, escleroderma, etc. Son enfermedades grandes donde muchos pacientes en el mundo sufren y el origen de ese problema es en el sistema inmunológico. En el fondo, el sistema inmunológico de esos pacientes es defectuoso y destruye sus propios cuerpos. Y eso genera, por ejemplo, si destruye las neuronas, eso trae esclerosis múltiple. Si destruye otras partes del cuerpo, trae a las otras enfermedades autoinmunes. Pero si nosotros pudiéramos de forma muy segura borrar ese sistema inmunológico defectuoso y reemplazarlo con otro que es sano, podríamos sanar esos pacientes y realmente curar esas enfermedades. Y han habido casos con trasplante de médula ósea anecdótico donde ya se ha demostrado eso. Por ejemplo, han habido pacientes que han tenido esclerosis múltiple y también han tenido leucemia. Y para la leucemia les dieron un trasplante de médula ósea y así de forma inesperada se dieron cuenta que se les desapareció la esclerosis múltiple. Pero el problema es que si yo quisiera tratar a los pacientes con esclerosis múltiple con un trasplante de médula ósea convencional, el problema es que el trasplante de médula ósea convencional trae mucha toxicidad mortal y del orden de 10 a 20% de esos pacientes se van a morir por el trasplante solamente. Y si tú tienes esclerosis múltiple y no te vas a morir por esa enfermedad, no se justifica usar algo tan tóxico como un trasplante normal de médula ósea. Y por eso la gente no usa esos approaches.
pero si tenemos una forma diferente, una terapia celular diferente como ORCA-T, que reduce esa toxicidad enormemente, ahora ya le podemos abrir acceso a los médicos a tratar a muchas más enfermedades que sabemos su origen viene de que hay un problema con el sistema inmune o sistema sanguíneo. Y por lo tanto, creemos de que estamos partiendo en cáncer, pero podemos ayudarle a 30 veces más personas que solo esas personas que tuvieron cáncer. Y eso es un poco la visión y la misión que tenemos en OrcaBio, partir en cáncer con los pacientes que tienen mayor necesidad, demostrar que esto es seguro y bueno, y luego entregar esa herramienta a los médicos, a la medicina en general, para poder usarse en todo el resto de los casos donde vale la pena y donde podemos resolver problemas que hoy día no tenemos ninguna solución. Y con eso me gustaría terminar y agradecerle por su tiempo y ojalá que no haya hablado demasiado. Muchas gracias, Iván. Muy interesante, muy aleccionador y aquí voy a empezar con las preguntas. La primera, felicitaciones de Damaris Orfanopoulos, me parece extraordinario, y Carlos Navarrete dice, solo me resta decirle a Iván que lo felicito y nos enorgullece como chileno. Voy ahora a las preguntas, Iván. Gabriel Darwin dice, si este método hace alguna diferencia entre pacientes pediátricos y adultos. No hace, pero en general, obviamente que las dosis que le damos de las células están proporcionales al peso del paciente, y un paciente pediátrico tiene mucho menos peso y por lo tanto recibe una dosis menor. En ese sentido se hace la diferencia, pero los mecanismos biológicos que usa para funcionar bien en los pacientes son conservados iguales a través de la población. Sin embargo, históricamente se sabe de que el perfil de toxicidad de los remedios a veces cambia entre los adultos y los niños, y por lo tanto tenemos que hacer ensayos clínicos pediátricos aparte para asegurarnos de que no estamos introduciendo alguna toxicidad adicional a los niños. Y esa parte es lo que aún nos falta por hacer, y esos son los ensayos que vamos a partir en los próximos años, reduciendo, porque hoy día el ensayo que estamos haciendo es para adultos entre 18 y 65 años de edad, pero eso lo vamos a ir ahora expandiendo a niños y también a gente mayor de 65 también. Perfecto. Alejandro Steiner, que hizo algún trabajo, que él tiene mucha experiencia en esto porque hizo un trabajo con el grupo de medicina y la ingeniería, el match que hay entre ingeniería y medicina hace un par de años atrás en el instituto. Pregunta, dice, entiendo que la tecnología de selección de células en los poros del vidrio está tomada de las impresoras láser. Entonces, es interesante conocer algún detalle del traspaso de tecnología de un dominio a otro tan diferentes. Sí, muy buena pregunta, excelente pregunta, y eso creo que fue una de las grandes ventajas que tuvimos, y fue todo suerte, para realmente decirlo de verdad. Yo creo de que si nosotros habíamos partido de esta empresa unos 5 a 10 años antes, probablemente el camino hubiese sido mucho más difícil, mucho más caro, y la chance de no lograr llegar a la meta hubiese sido mucho más alta. ¿Por qué? Porque, como mencionaron, nosotros pudimos ocupar varios módulos y tecnologías que fueron desarrolladas para otros usos, para usos más, así como más de consumidor, así masivo, como las impresoras láseres para poder escanear los láseres rápidamente a través de una página, etc. Obviamente que nosotros requeríamos un poco mayor precisión que un escáner de una impresora convencional, y resulta que justo cuando partimos la empresa, habían dos empresas, una en Estados Unidos, en Arizona, y una en creo que era Holanda o Bélgica, en Europa. Habían tomado esa tecnología de la impresora láser y la habían hecho con mayor precisión y mayor velocidad. Y que obviamente también nos permitió usar los láseres más poderosos que también se necesitan para hacer este efecto. Y justo cuando nosotros partimos la empresa,
unos 6 meses después, esos módulos de procesamiento fueron disponibles en el mercado. En el fondo podíamos ir donde ellos y comprarle uno de estos escáneres. Y fue increíble porque yo conocí los fundadores de esta empresa y los que habían inventado todo este módulo más avanzado. Y ellos se demoraron como 7 a 8 años y gastaron, no sé, como del orden de los 40, 50 millones de dólares para poder optimizar y hacer robusto y preciso estos módulos. Y ya estaba todo condensado en una cajita que yo podía comprar, sí, por como, no sé, como $20,000, no era barato, pero por lo menos no tenía que gastar 7, 8 años y 40 millones de dólares desarrollándolo yo mismo. Lo mismo pasó con esta cosa de poder ver cuáles son los poros que tienen las células que queremos extraer. En el fondo, sacamos una foto de una señal fluorescente, y para sacar esa foto necesitamos una cámara, como cualquier otra foto, y resulta de que justo cuando estábamos armando las máquinas, salieron unas nuevas cámaras que fueron desarrolladas para los telescopios, que tienen unos chips enormes y pueden sacar fotos con un montón de píxeles y de unas áreas enormes, de nuevo desarrolladas para poder sacar fotos del cielo y de poder estudiar las estrellas. Y como hay mucha superficie que cubrir, ellos trataron de aumentar lo más que podían los sensores. Y de nuevo, agarramos esta cámara y la usamos en nuestro approach. Y así hay varias situaciones en las cuales hoy día, dado que tenemos todo el avance del resto de la tecnología que podemos aprovechar e integrar en nuestro approach, si no hubiésemos estado lo avanzado que está el resto del mundo, no hubiésemos podido tener el rendimiento necesario para poder usarlo en el caso de los pacientes. Entonces, es increíble cómo todo se junta y cómo tiene que estar en el momento correcto de la historia también. Y la verdad que eso es pura suerte, digamos. Y a veces resulta la suerte como se alinearon las estrellas en nuestro caso, y a veces no. Y está bien. Y uno tiene que saber de que hay ciertos factores que tú no controlas, pero lo importante es que intentas lo mejor que puedes, y si no resulta, no importa, anda a la siguiente cosa, pero no tienes que darte miedo de intentarlo. Y nosotros, bueno, intentamos, no sabíamos si iba a resultar y tuvimos la suerte y resultó. Bueno, con lo que tú acabas de explicar, en realidad existe este traspaso de tecnologías de un dominio de la ciencia a otro. A veces el momento es oportuno y otras veces hay que esperar o no es tan sincrónico, ¿no? Bueno, Alejandro quiere agregar que el tremendo impacto que le ha producido a él tu carrera científico profesional y de emprendedor también, ¿no? Porque esto de crear empresas que ayudan a la humanidad. Sí, muchas gracias. No, lo agradezco un montón, y la verdad que aún no lo puedo creer de que hemos podido lograr todas las cosas que hemos logrado. Yo cuando partí este viaje a la Santa María, lo hice solamente por interés personal y porque tenía la atracción técnica, así como hobby, por decirlo así. Y no tenía idea que podía sustentar mi vida, de que podía tener un sueldo haciendo lo que estoy haciendo, y menos de que iba a tener tanto impacto y tan bueno y tan rápido. Y en realidad que ha sido todo muy sorprendente, pero muy, muy grato, y me siento así con mucha humildad de que tuve la suerte que tuve. Muy bien. Aquí hay preguntas bueno, en realidad innumerables. Muchas felicitaciones para tu trayectoria, tu trabajo, y tus inventos y tus descubrimientos. Mario Molina, tremendo orgullo como chileno. Víctor Figueroa, felicitaciones, esperanzadora tecnología, dice. Mario Rivera, primero quiere felicitarte y después hace una pregunta. Dice, ¿es esto una plataforma? ¿Es un equipo? ¿Qué es en realidad? Y continúa preguntando Mario Rivera si se puede utilizar en un laboratorio clínico o molecular. Se puede utilizar en instalaciones tipo salas blancas. Y Sí, además, exacto, puedo contestar eso. Sí, es una máquina industrial. Perdón que no le puse una foto, es una caja industrial
del tamaño de como 2 refrigeradores, así de estos, digamos, altos, y tú vas con una bolsa, con la célula, la misma bolsa que de donde vienen del donante, la cuelgas en la máquina, la conectas a la máquina y la máquina empieza a procesar y salen al otro lado las células en una bolsa. Obviamente que tiene operarios, tiene sus mañas y tiene su expertise técnico que se necesita para operar. Obviamente que podemos construir máquinas para uso más académico, que sean menos voluminosas, menos caras y que no sean para uso industrial, para investigación y research. En un hospital sí se pudieran usar, digamos, tendríamos que adecuarlas, porque igual esto está hecho para un ambiente como de industrial, de fabricación. Entonces, la gracia aquí es tener rapidez y precisión, y no hemos optimizado mucho el precio ni ¿cómo se llama? La facilidad de uso, de user friendliness. Por lo tanto, en un hospital se podría, pero lo veo difícil, más que nada porque un hospital no es diseñado para ser una fábrica. Idealmente, las cosas que se tienen que controlar de calidad de forma muy buena y la repetitividad, en el fondo, que siempre se haga bien igual todas las veces. Normalmente un ambiente más industrial está mejor situado y construido para eso que un hospital. Pero sí hay hospitales aquí en Estados Unidos que son más hospitales así académicos de investigación y que quieren investigar nuevos conceptos, y en esos casos yo creo que sí se podrían usar para investigaciones ese tipo de máquina, pero tiene que adecuarse un poco para que sea más fácil de usar para gente más académica. Y sí es una plataforma que se puede usar para cualquier tipo de célula, entonces puede ser distintas células, distintas enfermedades. En la empresa tenemos 2 plataformas. Una es la plataforma de la máquina, de la manufactura, y la otra plataforma es la plataforma científica, que es en el fondo la receta de las células. ¿Cuáles son los phenotypes de los T-cells, de las células T? ¿Cuáles son los marcadores de proteína exacto y preciso que identifican las células que van a hacer el trabajo correcto? ¿Y cuál es la receta que tenemos que usar? En el fondo, ¿qué proporción de un tipo de T-cell al otro tipo de T-cell necesitamos usar? ¿Por qué? Porque los T-cells se comunican una con otra y se genera un ambiente. Entonces, si yo tengo los vecinos correctos, yo me voy a activar de una forma diferente si yo soy un T-cell. Entonces, también hemos diseñado esa receta correcta y ese ambiente para activar las células para que hagan el trabajo que queremos hacer. A diferencia de otras terapias celulares, nosotros no modificamos el código genético de las células. Tú puedes ir así como con un martillo y forzar las células cambiando el código genético para que haga algo, pero en algunos casos eso es bueno y efectivo, pero en general también conlleva riesgos, porque cuando tú empiezas a modificar genéticamente las cosas, no sabes cuáles son las consecuencias 10 o 15 o 20 años. Entonces, para no tratar de meternos en ese tipo de problemas, decidimos si podemos usar las células naturales que ya ocurren en una persona, y si sabemos muy bien su biología y sabemos cómo activarla y cómo decirle lo que tiene que hacer, sin modificar su genética y sin modificar su estructura, pudiéramos lograr resultados parecidos, pero con mucho mayor seguridad y mucho más safety que la modificación genética. Y ese es el approach que tenemos, que es bien diferente a muchas otras empresas que están haciendo terapia celular que requieren ingeniería genética. Muy completa tu respuesta. Y la última pregunta que me parece que es muy interesante, esta la hace una persona que probablemente es muy experta en la materia. Berta Cerda pregunta: excelente presentación, interesante método de selección de células blancas, que ha logrado disminuir el porcentaje de GVHD en pacientes trasplantados. El tratamiento de LLA y LMA requiere quimioterapia para despoblar la médula enferma y después reemplazar por las células sanas. ¿Estos resultados son independientes del tipo de quimioterapias de inducción? Muy buena pregunta, sí. No, lamentablemente nos dimos cuenta de que el tratamiento de ORCA-T, que es como en el fondo una médula diferente, digamos, una mezcla inmunológica diferente que la convencional que uno usa, pero nos dimos cuenta de que el resultado final en el paciente
no es solo debido a las células, sino que también debido a al condicionamiento, ¿cierto? Cómo tú acondicionas el paciente para recibir las células también impacta mucho sobre cuál va a ser el performance de esas células y cuál, por lo tanto, va a ser el efecto total sobre el paciente. Y nosotros ya aquí en la empresa ya pensamos de que ese proceso es un paquete. Tú no puedes modificar un elemento sin tener impacto sobre el otro. Tienes que optimizar los dos, el acondicionamiento, las células, y también después de que tú le pones las células, nuevamente tienes un régimen profiláctico para controlar el GVHD, que constituye también en otro remedio inmunosupresores. Entonces, esas tres elementos, el acondicionamiento, las células y el profilaxis, los tres tienen que optimizarse juntos, porque si no, uno contradice al otro y se destruye el efecto. Y eso es lo que hemos hecho aquí en la empresa. Hemos optimizado todo el proceso, y lo que nos hemos dado cuenta es que cuando tú ocupas la célula de ORCA-T, muchas veces el acondicionamiento genera secuelas, genera como daños, destrucciones internas en la arquitectura del sistema linfático y de la médula de los pacientes, porque la médula es la fábrica central donde se genera toda la sangre y todos los sistemas inmunológicos, y constantemente esa fábrica están generando más y más células y manteniendo el supply celular que necesitas para vivir y para tener inmunidad. Y si tú destruyes esa arquitectura, tú generas impacto, digamos. Y no solo haces daños ahí, sino que haces daño en otros órganos también. Y cuando tú ocupas médula normal, o trasplante de médula ósea normal, cuando tú haces ese condicionamiento y generas esos daños y estas secuelas, lo que sucede muchas veces es que eso genera de que las células del trasplante sean mucho más reactivas, porque entran en un ambiente muy inflamatorio y se empiezan a inflamar y reaccionan mucho y generan mucho daño no específico, que es el GVHD que termina matando a los pacientes en algunos casos. Pero si tú vienes con unas células que tienen una capacidad regulatoria mucho más fuerte, ellas, y eso es lo que hacemos en ORCA-T, y ellas entran en ese ambiente que ya tiene secuelas del acondicionamiento. De hecho, lo que hemos visto es que ayudan a sanar mucho más rápido estas secuelas, de tal forma de que no solo que no amplifican ese problema inflamatorio, sino que lo sanan y lo apagan. Y lo apagan muy eficientemente y rápidamente, lo cual significa de que en el fondo no se generan síntomas clínicas o se ven mucho menos síntomas clínicos de lo que tú esperarías como doctor o como paciente, digamos. Y por lo tanto, resulta de que al usar ORCA-T, tienes mucho más holgura y reduces el daño del acondicionamiento del paciente. Puedes usar mucho más formatos de condicionamiento, porque en el fondo ya no importa si esos formatos generan más o menos secuela, y al mismo tiempo reduces cualquier daño que pueden tener de largo plazo esos tratamientos de acondicionamiento. Y eso fue una sorpresa que nos ocurrió en esta investigación, que no esperábamos, pero al mismo tiempo nos dimos cuenta de que si tenemos mucha más flexibilidad en qué tipo de acondicionamiento vamos a usar, de repente podríamos ocupar algún condicionamiento que tuviera un efecto sinérgico junto con las células de ORCA-T para destruir más cáncer. Entonces hemos optimizado el acondicionamiento para no solo permitir que entren las células de ORCA-T, pero sino que le ayuden a las células de ORCA-T para destruir el cáncer. Y además hemos podido reducir la cantidad de inmunosupresión en el régimen profiláctico que normalmente se da a esos pacientes, para que en el fondo no desacelere las células del ORCA-T, del producto ORCA-T, y hecho al revés, que las acelere, que hagan más su trabajo, porque una parte de su trabajo es destruir cáncer. Y de esa manera le hemos dado la capacidad de ORCA-T de destruir cáncer de forma más efectiva y mejor que lo que uno estaría acostumbrado con un trasplante convencional.
Bueno, hay un par de preguntas más que probablemente te las vamos a enviar para que tú las respondas en el artículo que aparece luego en la revista Anales del Instituto de Ingenieros. De mi parte, muchísimas gracias. Quedo tremendamente impresionado por tu trabajo y dejo la palabra a Silvana para que te despida y muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo, y muchas gracias a todos quienes han hecho preguntas interesantísimas, que siempre las preguntas aportan también al expositor, y agradecemos infinitamente la presentación de Iván, que realmente hemos quedado impactados, y gratamente y orgullosamente impactados, como también te lo transmitió Ricardo a través de los comentarios de los asistentes. A quienes van quedando, quienes están que están atendiendo la exposición, les recordamos si pueden completar la encuesta de valoración y les informamos que nuestras actividades van a seguir con lanzamiento del libro de perspectivas de la ingeniería, con el lanzamiento del informe en inteligencia artificial y Big Data, y con una conferencia sobre litio, así que tenemos muchas actividades en los próximos meses. Muchísimas gracias, Iván, por todo tu tiempo y felicitaciones por... Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, que les vaya bien y es un gusto haber compartido este tiempo con ustedes. Gracias por las preguntas. Adiós. Chao, muchas gracias. Adiós.